Hoy es uno de esos días grandes, uno de esos días hermosos que usted debe tener anotado en su agenda. Una de las cosas que a mí me gusta de ser periodista, una de las cosas que más me gusta de ser periodista, y lo sé desde que era niño cuando quería ser periodista, es que como que siempre tienes lugares privilegiados, ¿no? Para ver cosas relevantes en la historia. Siempre tienes los mejores lugares, las mejores ubicaciones. Y hoy, como mexicano, bueno, no hoy, el último año, un poco más de un año, tuve este lugar privilegiado para ver cómo se iba construyendo la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para mí es bonito y se lo voy a contar. La primera nota así verdaderamente importante que yo conseguí en mi vida fue que el Tratado de Libre Comercio iba a ser trilateral. El periódico El Economista, donde yo trabajaba, donde yo empecé trabajando, me mandaba al Foro Económico Mundial. Estoy hablando de 1991, 1992, cuando iniciaba la negociación. Y me acerqué a José María Córdoba Montoya en Davos. José María Córdoba Montoya era un muy vistoso jefe de la oficina de la presidencia, como va a ser en el próximo gobierno Alfonso Romo. Y empecé a platicar con él. Y le pregunté que si el Tratado de Libre Comercio iba a ser trilateral, y me empezó a decir que sí, que no sé qué. Y de repente traíamos saco, el Foro Económico Mundial. Ve mi gafete. Y me decía, ya me equivoqué, ¿verdad? Le digo, sí. ¿No te puedo pedir que las declaraciones las guardes? No. Y se rió. O sea, dijo, ok, ya, está bien. Y yo publiqué aquella nota de que el Tratado de Libre Comercio iba a ser trilateral. Hoy vemos cómo, y la mejor manera es ponerlo en perspectiva, cómo el Tratado de Libre Comercio se fue construyendo. Si atendemos a dónde estábamos parados, es la mejor manera de tener una visión clara, una visión concreta de qué es lo que pasó. Cuando Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, dice: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es ruinoso, nos vieron la cara, es el acuerdo más desastroso en la historia, y o le cambiamos radicalmente o se acaba. ¿Te acuerdas, tocayo, que la semana pasada, cuando se cumplió un año de la negociación, yo recordaba de todo lo que hemos aprendido en este año? Que aprendimos, por ejemplo, a dejarle de tener miedo a cada declaración. Declaración, pánico. Y se movía el tipo de cambio y todo el mundo se asustaba. Y el tronar de dedos y qué va a pasar y crujir de dientes. Y era verdaderamente dramático. Fuimos aprendiendo que y lo aprendimos en una muy buena medida por la actitud que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la actitud que tuvo el equipo negociador encabezado por Ildefonso Guajardo, Juan Carlos Baker, Kenneth Smith, que ellos hacían, lo decía muy bien Baker en algunas ocasiones en este programa, no hacían caso al ruido blanco, no hacían caso al ruido, a lo que se decía, a las filtraciones, a los rumores, a las provocaciones, a las faltas de respeto, los insultos y las mentiras. Lo único que contaba era lo que pasaba en la mesa. Y México tenía claro, lo siguió teniendo claro y terminó llegando a un acuerdo con Estados Unidos bajo esos principios, que no se iba a aceptar nada que fuera ruinoso para México, que no se iban a perder posiciones, que se podía negociar y que había flexibilidad, pero eso no quiere decir de ninguna manera que México se iba a entregar. ¿Recuerdan ustedes cómo había una parte de la prensa que decía: el estúpido de Peña se va a entregar, se va a bajar los calzones, es un pelele de Donald Trump? Y demostró que no, una y otra y otra. Y una vez más les demostró que así no era, que no era lo que estaba pasando y que no eran lo que estaban viendo. La negociación avanzó pues de una manera dura, de una manera complicada. México tomó algunas decisiones francamente relevantes. Primero, crear una gran solidez entre el gobierno y la iniciativa privada. Totalmente de la mano, totalmente amarrados, unidos como pocas veces. Y el gobierno, a través del secretario Guajardo, tomó otra gran decisión. Le dijo a los senadores: vénganse a ver la negociación.
ayúdenme, vengan a ver cómo se está dando la negociación, porque el Senado es el que ratifica el tratado. No serán estos senadores, no serán los que fueron, que además eran una representación de todos los partidos, no serán estos los que lo avalen o no, será el próximo Senado de la República. Pero institucionalmente se mostró que era una negociación de Estado. Se vinieron construyendo también con los Estados Unidos puentes, importantes puentes de entendimiento con gobernadores como el de Texas, con la iniciativa privada, y se entendió que el Tratado de Libre Comercio iba, que tenía que haber un Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Se dejó claro, se dejó la posición y Trump dejó de decir ya no quiero tratado. Dijo vamos a rebalancearlo, vamos a rebalancearlo, vamos a rebalancearlo, y se siguió avanzando. Se siguieron teniendo buenos resultados y buenos avances. Llega la elección. En mayo, el Tratado de Libre Comercio estaba muy cerca de ser firmado. Y aquí déjeme hacer un paréntesis para los chairitos que les encanta decir, pero tú te equivocaste en decir que no se había firmado. También Paul Ryan. Me gusta estar en el lado donde está Paul Ryan. Paul Ryan es el vocero del Congreso de los Estados Unidos. Sí, me gusta equivocarme de ese lado, de donde se equivoca Paul Ryan y no donde se equivoca Chairo Pérez. Sí, eso lo quiero dejar muy claro. Había una gran posibilidad de tener tratado y no se pudo, los tiempos no dieron y parecía que se habían levantado de la mesa cuando empezaron las tensiones, fuertes tensiones entre Estados Unidos y Canadá, que eso lo tenemos que entender. Estados Unidos y Canadá hoy están en el nivel más bajo de relación política de su historia. Y a partir de que se dan las elecciones, el gobierno mexicano, el Estado mexicano da una muestra institucional muy inspiradora. Y yo honestamente lo veo como muy inspirador. Si uno atiende a cómo se dieron las campañas, las cosas que se dijeron en las campañas, cómo todavía los chairos siguen rabiosos y los fifís siguen rabiosos. Uno hubiera pensado que ganara quien ganara, las cosas iban a estar muy complicadas. Ganó López Obrador y la transición se ha dado quizá más fácil, más tersa que con gobiernos hasta de los mismos partidos. Que Jesús se integrara a la negociación como observador fue una señal de civilidad política, de madurez, decirle, oye, pues a lo mejor a ti te toca negociar esto, vente de una vez a ver cómo lo estamos haciendo, a ver si te gusta o no te gusta y te integras. Y además tiene un beneficio colateral, tiene un muy importante beneficio colateral. Si las cosas no funcionan, si políticamente cambia el panorama, se da la necesidad, el nuevo gobierno no va a poder culpar al Tratado de Libre Comercio. Ellos estuvieron ahí, ellos lo avalaron. Pero yo me quedo más con esta parte institucional, que espero que siga hacia la autonomía de Banco de México y que siga en la elaboración del paquete económico, que por ahí se siga avanzando. Ahora bien, se lo informé con tiempo y se lo informé con oportunidad. Y si alguien lo duda, le puedo enseñar los audios cuando yo decía que mientras estaban separados ambos países, o los tres países, México y Estados Unidos se habían puesto a trabajar juntos. Y se habían puesto a trabajar en quitar la cláusula Sunset, la cláusula que tiene que ver con resolución de controversias, el capítulo 20, las cláusulas laborales que se resolvieron bien, las cláusulas que tienen que ver con el sector energético, donde hoy Jesús Seade confirma de que no le van a mover a la reforma energética. Sí. Hoy vuelven a confirmar que están haciendo lo correcto, en materia económica. Y en todo este entorno, México empezó a avanzar los temas con Estados Unidos. Oye, Estados Unidos tenía el tema de salario de $16 por hora en la industria automotriz. Se puso, pero no se puso como parte laboral. Se puso como, para llegar a la meta de contenido nacional, pues los vehículos tienen que estar producidos en lugares donde se pagan $16 por hora. No dice México, Estados Unidos ni Canadá.
estaría muy chido que en México se pudieran pagar en la industria automotriz $16 la hora. Estaría buenísimo. Sería una maravilla. Pero pues hay que ver las condiciones de la economía, de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a hoy una llamada telefónica entre los presidentes Peña y Trump, donde dicen, ya acabamos la negociación, ya estamos de acuerdo. Y ahora viene la fase siguiente, pues la fase de aterrizar, de que con buena fe poner todo en blanco y negro como debe ser, reconocer esta parte que quizás sería de generosidad política, pero hasta cierto punto me resulta irrelevante, de que sea el presidente Peña el que lo firme. Podría ser, hay quienes dicen, no, pues mira, podría ser el 30 de noviembre la firma del tratado y que Trump, como ha dicho que podría venir a la toma de posesión de López Obrador, pues entonces que llegara el 30 y se quedara para el 1. Miren, lo que sea. Lo cierto es que este gobierno, el gobierno de Peña, al que a muchos vilipendiaron, que dijeron que se iba a entregar, que era un pelele, que no servía, que no funcionaba, sacó una gran negociación del tratado comercial. Que a lo mejor ya no se llama Tratado de Libre Comercio, a lo mejor no, pero es irrelevante, mientras funcione para lo que sirve. Y me quiero detener un segundo, un instante en el tema de Canadá. Hay quienes de una manera absurda y ridícula decían que cuando Canadá, usted recuerda muy al principio de la negociación, Canadá dijo, pues nosotros si Trump quiere tratados bilaterales, podríamos pensar en tener tratados bilaterales. Y que había quienes decían que los traidores canadienses, y yo se lo decía una y otra vez. Ahí están mis columnas, si usted tiene duda. La obligación de un presidente, el presidente de México, es ver por los mexicanos. La obligación del presidente de Canadá es ver por los canadienses. La obligación del presidente de los Estados Unidos es ver por los estadounidenses. Y parece una obviedad, parece un ridículo y parece una simpleza, pero no lo es. Había quienes querían que Estados Unidos viera por el interés de México y por el interés de Canadá. No. O que Canadá viera por el interés de México. No. Cada quien ve por su interés. Y si en ver tu interés ayudas a otro, pues está bien. Si por ver tu interés perjudicas a otro, también está bien. ¿Recuerdan ustedes aquel dicho popular que primero mis dientes y después mis parientes? Imagínense que el presidente Peña dijera, no, o el presidente Peña o el próximo presidente López Obrador que dijeran, no, como Canadá no está, ya no queremos tratado, ¿eh? Y sí queremos tratado, pero a Canadá se le dice, oye, pues vente a negociar, vente mañana, vente esta semana, vamos a empezar a negociar con base en lo que ya tenemos, con base en lo que se ha construido. Hoy es un gran día. Es un gran día donde se demuestra que los mexicanos podemos llegar a buenas soluciones cuando hacemos las cosas bien. Es un gran día, un gran día. No hubo miedo a Donald Trump, pero tampoco hubo estupidez machita. ¿Se acuerdan cuando decían que había que irse a parar al muro y que Ricardo Anaya decía que había que romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos? ¿Se acuerda cuando algunos, quizá calientes por la temporada electoral, querían un buen pleito y no un mal arreglo? En toda negociación, ninguna de las partes queda totalmente feliz. Siempre queda la sensación de que se pudo haber obtenido más o menos. Hoy, lo que los mexicanos tenemos es eliminar una de las principales incertidumbres de la economía. Si usted ve las minutas de la Junta de Gobierno del Banco de México, los analistas, todos los analistas que estuvimos entrevistando en los últimos días, ¿qué era lo que más les preocupaba? La falta de firma del Tratado de Libre Comercio. ¡Ya la tenemos! Se quita un factor de incertidumbre y se demuestra que México es un país grande. Que México, cuando decide trabajar unido, cuando decide dejar de mentarse la madre los mexicanos, cuando deciden de ser los miserables que solemos ser, podemos ser un gran país. Esa es mi palabra y es en firme.